¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente del momento y el lugar donde usted se encuentre viendo este video, reciban un muy cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granado Méndez, aquí desde este pedacito de cielo llamado Aguasarca, San Carlos, Costa Rica. Hoy con un video quizás esperados por algunos, de repente no queridos por otros. Pero bueno, al final de cuentas traemos este video muy necesario en estos momentos, momentos de consternación en nuestra Santa Iglesia por los acontecimientos que están pasando, y al cual hemos puesto como título: ¿cuál es el miedo? Empezaremos diciendo que el ser humano a través de los siglos ha sentido mucho temor a diferentes seres y circunstancias espirituales, los cuales a través de la historia le han complicado su vivir y su convivir con los demás. Estos seres espirituales les podríamos llamar demonios, y las circunstancias antes mencionadas les podríamos llamar posesiones, vejaciones, maleficios, etc. Todo bajo la clara y definitiva intervención del jefe de todos estos seres, el mismo Satanás. La Iglesia a través de este periodo antes mencionado y aún hoy más en la actualidad, ha sido ese bastión de lucha y ayuda que los cristianos hemos tenido contra todas estas fobias, muy bien justificadas, que nos han venido azotando. Sin embargo, hoy en día, contradictoriamente y extrañamente, pareciera que hoy hay grandes temores y fobias que nacen de adentro de nuestra misma Santa Iglesia Católica y que están atacando a un gran sector de nuestra Iglesia, especialmente a su jerarquía. Lo que antes fue, y quizás para una minoría, hoy sigue siendo ese refugio para la lucha contra el mal, para encontrarnos con la Santísima Trinidad, o lo que esa minoría aún considera su mejor regalo del cielo, en otras palabras, la Santa Misa tradicional, es lo que hoy ha puesto a temblar a un gran sector de nuestra amada Iglesia. Sector que quizás algunos por su ignorancia y quizás en otros por su gran conocimiento de ella, más que temerla, hoy se han encargado de empezar una fiera lucha contra ella para abolirla, abrogarla, acallarla, esconderla y vilipendiarla como si fuera su peor enemigo. Enemigo que consideran debe destruir a como dé lugar. Pero antes de hablar de este miedo, temor, fobia, como le quiera llamar, que este sector modernista de nuestra Santa Iglesia siente por la Santa Misa tradicional, echemos un vistazo retrospectivo y veamos qué es la Santa Misa tradicional, de dónde viene y por cuánto tiempo la hemos tenido. Origen de la Santa Misa tradicional. El relato más antiguo que se conserva de la celebración de la Eucaristía o la Misa en Roma es el de San Justino Mártir, fallecido en el año 165 después de Cristo. Misa tridentina o misa tradicional. ¿Por qué se le conoce como misa tridentina? La misa tridentina es el nombre que recibe la celebración de la misa del rito romano de la Iglesia Católica, según las prescripciones y rúbricas de las sucesivas ediciones del Misal Romano, promulgadas desde el año 1570 al año 1962. Pero específicamente, ¿por qué misa tridentina? El calificativo de tridentina se refiere a su origen, ya que el rito fue finalmente codificado y luego extendido a toda la Iglesia latina por iniciativa del Concilio de Trento. También se le llama Misa de San Pío V, el Papa que hizo la reforma deseada por dicho concilio.
San Pío V publicó en el año 1570 una edición del misal romano que ordenó fuese usado en toda la Iglesia occidental, excepto en aquellas regiones y órdenes religiosas que tenían misales anteriores al del año 1370. La mayoría de estas regiones y órdenes han adoptado desde entonces el misal romano. Este mismo Papa, el santo San Pío V, hizo un documento muy importante que se llama una bula papal llamada Quo Primum Tempore. Esta Quo Primum Tempore, que en castellano significa desde el primer momento, es el nombre de una constitución apostólica emitida por San Pío V el 14 de julio del año 1570. Se promulgó con la edición de 1570 del misal romano y su uso obligatorio para todo el rito latino de la Iglesia romana, como decíamos, excepto cuando preexistiera una costumbre diferente de un rito particular de al menos 200 años de antigüedad, celebrado ininterrumpidamente. El propósito de esta bula no solamente era reforzar los cánones y decretos del concilio, de que había suprimido de la misa párrafos añadidos a través de los años, aún con la buena intención de crearse usos y costumbres locales, sino también con el de enfrentar las nuevas doctrinas protestantes sobre la Eucaristía y que negaban la transubstanciación. Se consideraba útil y conveniente además uniformar el rito latino en todo el occidente, ordenándose la aplicación de un único rito romano. Publicó ese 14 de julio de 1570 el uso a perpetuidad de la Santa Misa Tridentina. Y vean lo que dijo específicamente. Esto es muy fuerte y que lastimosamente hoy, al parecer, muchos han olvidado. Dijo el Papa Pío V en esta bula Quo Primum Tempore: nada se le añada, quite o cambie en ningún momento. Y en esta forma nosotros lo decretamos y nosotros lo ordenamos a perpetuidad, para siempre, bajo pena de nuestra indignación en virtud de nuestra Constitución. Bueno, después de esta información vista en este corto videito, vamos a recordar además que Su Santidad Benedicto XVI, el 7 de julio del 2007, había dejado por escrito en su carta apostólica en forma de mutuo propio, Summorum Pontificum, en el que dijo era lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el beato Juan XXIII en 1962, que nunca se había abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Especificaba que para dicha celebración el sacerdote no necesita permiso alguno ni de la sede apostólica ni de su ordinario. Bien, conociendo ya un poquito de la historia de la Santa Misa de siempre, veamos lo que está sucediendo en la actualidad y en especial en estos últimos días. Resulta que el 16 de julio del presente año, o sea, del 2021, el Vaticano en horas de la mañana daba a conocer el documento oficial, o sea, un mutuo propio, llamado Traditionis Custodes, cuyo significado al español es guardianes de las tradiciones. Y recordemos que la palabra tradición viene del español entregas. En este mutuo propio se pretende, según su creador y como lo expone el segundo párrafo, promover la concordia y la unidad en la Iglesia, que al parecer, debido al uso del misal romano publicado por Juan XXIII en 1962 y de la práctica de escuchar y de asistir a la misa tradicional, al parecer se están perdiendo. Este aparente problema de no unidad y de no concordia que motiva este mutuo propio, al parecer sale a la luz debido a una consulta a los obispos en el 2020, emanada de la silla de Pedro y dando como resultado los 20 párrafos
de Traditionis Custodes. Según deja ver el párrafo 4 de este documento, los obispos manifestaron que su deseo era la búsqueda constante de la comunión eclesial, por lo que se infiere que esta Santa Misa les generaba el antónimo de la palabra comunión, o sea, la desunión, en sus respectivas diócesis donde se rezaba el Santo Rito. El misal romano de 1962 del Papa Juan XXIII quedaba sin aplicación posible, eliminando toda la riqueza que el mismo contenía, debido a que los libros litúrgicos promulgados por los pontífices Pablo VI y Juan Pablo II serían la única expresión de la lex orandi del rito romano de ahora en adelante, dejando como única opción para la celebración de la Santa Misa tradicional de siempre que los obispos diocesanos sean los que regulen las celebraciones litúrgicas en cada una de sus diócesis, opción que claramente no se van a dar en el 99.9% de los casos, pues para muchos de esos señores obispos, desde siempre, la misa de San Pío V, como también se le conoce, representa una piedra en el zapato que hoy libremente se pueden y se querrán sacar. Esto es fácilmente demostrable, solo con ver los acontecimientos que casi inmediato a la promulgación de Traditionis Custodes se suscitaron en diócesis de Latinoamérica, en Europa y en general del mundo entero, donde los obispos de determinadas diócesis procedieron a dar a conocer públicamente respectivos comunicados con mucha similitud unos de otros, que cualquiera podría decir que usaron un mismo borrador, documentos en los cuales daban a conocer la suspensión inmediata de las santas misas tradicionales en las parroquias donde las tenían y no autorizaban por si alguien osaba querer pedirla a futuro. Lo que a este servidor más le llama la atención es que toda la conferencia episcopal de nuestro país, Costa Rica, en bloque y en tiempo récord, casi al mejor estilo de los récords Guinness, 3, 2, 1, 0. Al ser el primer país del mundo en hacerlo, dieron un manifiesto en conjunto a los fieles de Costa Rica en donde exponían la no anuencia de esta conferencia episcopal, o sea, de todos los obispos, a que se celebre la bimilenaria misa de siempre en sus parroquias. Veamos algunos aspectos interesantes de este comunicado. En el punto 2, los obispos afirman que como fruto del discernimiento pastoral que han realizado en comunión con muchos otros fieles, hago un paréntesis, es interesante la rapidez de dicho discernimiento. 3, 2, 1, 0. Me imagino que tuvieron que darse muchos encuentros y reuniones para llegar a ese profundo discernimiento en esos 2 o 3 días. 3, 2, 1, 0. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica llegaron al convencimiento de que no hay justificación objetiva para que se emplee en esta conferencia la liturgia anterior a la reforma de 1970. En el punto 2, punto A, mencionan la palabra problemática lefebrista, sin siquiera hacerle ver a los fieles que quizás en un 95% quizás desconocen hasta quién fue Monseñor Lefebvre, dejando un vacío intelectual en sus ovejas al no saber a cuál problemática se refiere. ¿Será que quisieran decir que Monseñor Lefebvre fue un problemático por defender la sana doctrina de siempre en nuestra iglesia? ¿O será que su gran problema fue heredarnos a los nacidos después del Concilio Vaticano II la opción de conocer y asistir a una santa misa tradicional? ¿Será que la problemática la constituyen sus sacerdotes a los cuales nunca verás sin sotana? ¿O será que su problemática se debe a la defensa a ultranza de la santa tradición de nuestra iglesia bimilenaria? En el punto 2.b dejan ver que muchos de los sacerdotes diocesanos profesan una gran ignorancia en el idioma que la iglesia enseñó por siglos, o sea, el latín, al mencionar que no cuentan con un nivel de formación litúrgica y un acceso a la lengua latina.
que les permita la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. Esto, por supuesto, es entendible tomando en cuenta la nueva formación que se les da en los seminarios después del Concilio Vaticano II. En el punto 2.c, los obispos de Costa Rica dan a entender que quienes asistimos a la Santa Misa tradicional afirmamos algunas veces discreta o directamente o en comentarios directamente ofensivos contra la santidad del nuevo rito. Ojo, las comillas, porque aquí aparece esto en comillas, santidad del nuevo rito, no las pone este servidor, las pone la Conferencia Episcopal de Costa Rica en su mismo comunicado. A esto respondo yo en lo personal. Yo creo que Jesús aún está en el nuevo rito, el cual tiene 50 años de edad, por así decirlo, contrastando los siglos del rito tradicional, aun cuando muchos consagrados que le llevan este nuevo rito a sus fieles hayan hecho de él una copia muchas veces de los cultos protestantes al incluir danzas en la misa, música protestante en sus coros, sacerdotes haciendo covers de música pagana en sus propios templos y mismos sacerdotes dando misa en piscinas usando shorts en vez de sotanas. Aún así, este servidor sí creo que en muchas misas Novus Ordo aún está Jesucristo vivo en sus sagrarios. En el punto 3.a, claramente se afirma que quedan abrogadas, o sea, inválidas, abolidas, revocadas, todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores, o sea, lo que el Papa Benedicto XVI con tanto discernimiento, ojo, y no de solo 3 días, había promulgado a toda nuestra Santa Iglesia, y remachaban con la siguiente frase lapidaria: en adelante no se autoriza el uso del Missale Romanum de 1962, ni de ninguna otra forma de las expresiones de la liturgia anterior a 1970. Y a la vez, dejando claro en el punto B, siguiente, si esto aún no había quedado bien claro en lo anterior, que ningún presbítero tiene autorización para seguir celebrando según la liturgia antigua. En el punto 4, me llama la atención la siguiente frase: la Conferencia Episcopal de Costa Rica se une al dolor y reprobación que otrora fueron expresados con relación al trato sagrado de la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿se unen al dolor que sintió su santidad y a la vez tiran por la ventana todo su esfuerzo de mantener viva y vigente esa liturgia en la Santa Misa tradicional? ¿Será ese el gran dolor que sienten? Para cerrar con broche de oro, al final nos dicen lo siguiente: en nuestras celebraciones no deben introducirse las oraciones, vestiduras o ritos que eran propios de la liturgia anterior a la Reforma de 1970, como si las vestiduras, por ejemplo, fueran una clara amenaza al Concilio Vaticano II o a la nueva misa. Hermanos pastores de nuestra amada Iglesia, que hoy con tanto afán persiguen a la Santa Misa tradicional, hoy es Jesús mismo que retoma las palabras que le diría a Saulo de Tarso, hoy el gran San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Hermanos pastores de nuestra Santa Iglesia, termino con 10 preguntas a ustedes. Pregunta número 1: ¿a qué le temen? Pregunta 2: ¿por qué les asusta tanto todo lo que huele a naftalina, a tradición, a pasado? ¿Cuál es el temor? Tercera pregunta: ¿por qué les preocupa más regular, o mejor dicho, prohibir nuestra Santa Misa de siempre en vez de corregir, regular y censurar la apostasía alemana del clero? Pregunta 4: ¿por qué les asusta más la supuesta rigidez de un sacerdote tradicionalista que el deterioro moral y desviado de los sacerdotes como James Martin, que promueven abiertamente el homosexualismo como algo normal en los católicos? ¿Cuál es el miedo de que las nuevas generaciones conozcan la Santa Misa de sus antecesores? Pregunta 6: ¿cuál es el pánico al latín, lengua sagrada de nuestra Santa Iglesia por siglos? Pregunta 7: ¿por qué tanto rechazo hasta para las vestiduras sagradas de lo tradicional
¿Y por qué callan cuando en sus misas novus ordo tanta gente, especialmente mujeres, llegan mal vestidas y con poco pudor? Pregunta 8. ¿Por qué dicen amar al Santo Papa Benedicto XVI y aún así le clavan esa puñalada en su anciano y santo corazón? Pregunta 9. ¿Hasta cuándo van a entender que la Santa Misa tradicional nunca nos la van a poder quitar? Y última pregunta, número 10. ¿Cuándo será que al fin le den el lugar santo en la historia a Monseñor Lefebvre, protector y promotor de la Santa Misa de San Pío V en las nuevas generaciones? Hoy habemos muchos esperando respuestas a estas y otras tantas preguntas que hasta ahora, hasta este momento, ustedes no nos quieren contestar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una próxima ocasión.